En esta hora vamos a hacer una pausa en el libro de Santiago. Vamos a explicar un poco lo que es el bautismo. Queremos darle explicaciones bíblicas, no lo que la iglesia dice, no lo que nosotros creemos, sino lo que me manda la palabra. Voy a dar un estudio bíblico acerca del bautismo por dos razones. La primera es porque este domingo vamos a tener bautismos. Algunos me preguntaron, pastor, ¿y va a dar una charla como lo acostumbran a dar en otras iglesias? Otro me dicen, pastor, fíjese que yo me quiero bautizar, pero desconozco para qué es el bautismo, cómo debe de ser. Y también la otra es porque algunos ya se bautizaron y no saben por qué lo hicieron. Así que vamos a buscar el libro de los Hechos en su capítulo 16, versículo 30 al 33. Vamos a buscar el libro de los Hechos, capítulo 16, versículos 30 al 33. Cuando usted lo tenga, me da un fuerte amén. Vamos a leerlo, mire cómo dice la palabra. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Padre, en el nombre de Jesús en esta hora, quiero pedirte que el Espíritu Santo sea el que nos guíe en este momento. Pedirte que me permitas enseñar de la mejor forma, con sabiduría de Dios y no de hombres. Te pedimos, Señor, que esta lluvia que refresca nuestro país pueda cesar al terminar nuestro culto, para que mis hermanitos puedan retirarse a sus hogares sin ningún problema y sin ninguna complicación. Ahora te pido, mi Dios, que seas tú quien pongas sabiduría en nuestra boca para hablar conforme a tu santa y soberana voluntad. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Tome su asiento, por favor. A lo mejor tengamos un poco de interferencia por la lluvia, mis hermanos, pero bien, vamos a tratar en esta hora, y el tema para esta hora es razones bíblicas por las que debo bautizarme. Mire qué interesante. Vamos a hablar de las razones bíblicas, no de lo que supone una religiosidad, no de lo que supone una tradición, porque el ser humano es muy dado a hacer las cosas por tradición, por costumbre. Pero nosotros, los que estamos buscando la verdad en Cristo, debemos de tener claro que todo lo que usted y yo hagamos, no lo vamos a hacer porque lo manda o lo dice el pastor, o porque en la tradición, en la iglesia tradicional, porque hay un jerarca mayor y porque hay dogmas de fe. Un dogma de fe sí significa que usted debe de creerlo porque así lo dicen y así es, aunque no tenga apoyo bíblico. Pero como usted y yo tenemos que aprender que todo lo que usted y yo hagamos debe de ser porque en la Biblia lo encontramos. Y esta noche voy a usar algunos textos. Tal vez la predicación pues la vamos a tratar de llevar un poco despacio para que podamos realmente aprender de por qué yo debo de bautizarme con las razones bíblicas, con textos bíblicos. Veamos el primer punto. ¿Qué es el bautismo? Bueno, mis hermanos, el bautismo literalmente es una palabra que viene de bautizo, tal cual se oye, de una raíz griega, que significa sumergir, zambullir o inmersión. Eso es el bautismo, o sea, sumergir. Ahora, usted lea conmigo la palabra para entrar en materia. Sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Si usted se va al contexto de todo este pasaje, sucede que Pablo y Silas estaban presos. El carcelero, el que los cuidaba, pasó que hubo un terremoto y se abrieron las puertas y el carcelero se sorprendió y reconoció en Pablo y en Silas hombres de Dios. Y entonces él dice, ¿qué debo de yo hacer? Dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta de Pablo fue, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahí podemos ver un punto. No es el tema esta noche, pero cabe mencionarlo, la salvación. Si ustedes ven, no fue y le dijo, vayan a la iglesia, confiesen sus pecados, bautícense chiquito, póngale una petición a su santo devoción, a la Virgen. No dijo eso. Crean en el Señor Jesucristo. Ni siquiera les dijo, vayan a la iglesia a congregarse. No les dijo eso. Creen en el Señor Jesucristo. No estaba hablando de una iglesia.
no estaba hablando de una religión, estaba hablando de una fe salvadora. Entonces, el primer punto es que primero hay que creer en Jesús para yo bautizarme. ¿Qué más dice? Y le hablaron, dice el 32, la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Luego dice, y él, tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Es decir, el preso limpió a Pablo y Silas de todos los golpes que habían tenido, los azotes que les dieron antes de meterlos en la cárcel. Y enseguida dice, se bautizó él con todos los suyos. Aquí quiero abonar un poquito. Hay unos que dicen, pastor, para bautizarse, ¿cuánto tiempo debo de pasar después de haber recibido a Cristo? ¿Cuánto tiempo pasó acá en este ejemplo, mis hermanos? El bautizo fue de inmediato. ¿Qué hicieron ellos? Reconocieron a Jesús como su único y suficiente Salvador personal e inmediatamente fueron bautizados. Algunas iglesias evangélicas de otras denominaciones tienden a bien, no es que sea malo, no digo que sea malo, pero tienden a bien decirle, mire hermano, para poderlo bautizar usted tiene que venir a un curso de 6 meses o de 3 meses. Y no tiene nada de malo porque es palabra la que les enseñan. Pero bíblicamente usted se puede, si usted recibe a Cristo hoy, mañana se podría bautizar. En el entendido, y vamos para llevar el orden o la lógica del sermón, primero, el primer punto, ¿para quién es el bautismo? En base a lo que, o con base a lo que hemos leído, ¿para quién sería el bautismo? Para los que han creído ¿en quién? En Jesús. Si ustedes ven, el carcelero confesó con su boca que Jesús es el Señor y les hablaron la palabra, me imagino que les dieron el plan de salvación, les enseñaron de por qué la salvación de Cristo, de por qué la muerte en la cruz del Calvario de Jesús, le explicaron la parte esta y les hicieron ver que por sus propios medios no podían ser salvos, sino por la sangre de Cristo que limpia el pecado. Inmediatamente fueron bautizados. Quiere decir que una persona inconversa no se puede bautizar. Primero no lo va a buscar. Una persona inconversa lo que menos quiere es saber de eso. Ahora, ¿para quién es el bautismo? Es solamente para los creyentes. ¿Quiénes son los creyentes? Ojo con esto. No dije solamente para los de la iglesia, no, para los creyentes, para los que han creído en Jesús, para eso es el bautismo. Ahora, ¿por qué no se debe bautizar a los niños? Esto es bastante frecuente. Hay gente que dice, mire pastor, a mí me bautizaron pequeño. Si usted me pregunta a mí no me bautizaron pequeño. Sí me bautizaron en la iglesia tradicional, pero me bautizaron a los 11 años, que para la iglesia tradicional ese es un tremendo... ¿por qué? Porque para ellos el bautismo limpia del pecado original al niño. Y para poder ser miembro de la iglesia, si no, no es aceptado como tal. Entonces, muchos dicen, pastor, ¿y entonces debe o no debe bautizar a los niños? La iglesia tradicional tiene su punto. Pero si nos vamos a la Biblia, primero es de hacer ver que en el Antiguo Testamento la práctica era presentar a los niños al templo, a un templo judío, a la edad de 8 días. A esa hora se eran presentados, a ese día, 8 días después de su nacimiento. Y se les hacía la circuncisión. Esa es la costumbre judía. No había bautismo, ahí no había bautismo. No había bautismo, era presentación, era llevar, y en ese instante se le ponía el nombre al niño cuando era presentado en el templo. La iglesia tradicional lo que hizo fue hacer un bautismo. Ahora, ¿por qué no se debe bautizar a los niños? ¿Cuál es la edad correcta para bautizarse? En las Sagradas Escrituras, y se lo voy a leer literal, no hay ninguna enseñanza ni ejemplo que autorice el bautismo de los niños. No hay, usted puede buscar en la Biblia y no hay. Ahí no aparece ningún niño siendo bautizado. ¿Qué es lo que hacían las otras religiones, los otros pueblos? Le rendían culto a Moloc. Moloc era un dios pagano, que agarraban a los niños y literalmente los pasaban por fuego, como un sacrificio a este. Pero eso eran costumbres paganas. Pero el pueblo israelita, los hebreos no tenían por costumbre bautizar. ¿Qué más dice? Según el Nuevo Testamento, bueno, en las Escrituras no hay ninguna enseñanza ni ejemplo que autorice el bautismo de los niños. Según el Nuevo Testamento, el candidato al bautismo debe arrepentirse de sus pecados. Pregunto yo, ¿alguien tiene una criatura que tenga 3 años aquí? Levanten la mano. ¿No? 2 años. Amén. 6 meses.
¿Alguien, ¿quiénes tienen niños menores de 5 años? Levante la mano. ¿Usted cree que tiene algo de que arrepentirse de su niño? Sí, de que yo sea el papá. Dice, vea. ¿Usted cree que tiene algo de que arrepentirse de esa criatura? Tiene un pecado así como que el niño, vea, que ha matado, que ha violado. No, el niño está en su inocencia, ¿sí o no? El niño está en su inocencia. En esa etapa. Entonces, uno de los requisitos, y no porque yo lo diga, le voy a dar el texto bíblico, es que tiene que arrepentirse de sus pecados. Imagínense un niño ¿a qué edad bautizan los hermanos católicos? Yo creo que bautizan a los 6 meses. No sé, 6 meses, 1 año, no sé. Pero, ¿usted cree que tiene algo que arrepentirse de niño? Yo creo que no tiene nada de que arrepentirse. A esa edad, ¿qué pecado puede haber? Tal vez parecerse a la mamá o al papá, vea. Sí, pero ¿qué pecado tiene? Dígame. ¿De qué se debe arrepentir esa criatura? De nada. Ahora, uno de los requisitos es ser creyente, creer en Jesús, y lo otro es tener que arrepentirse de sus pecados. ¿Cómo se lo demuestro? Busque conmigo Hechos. Vamos a utilizar la Biblia. No quiero ir muy rápido porque quiero que usted lo busque. Si puede lo apunte por cualquier que le diga que no es así. Hechos 2:38. Mire lo que dice Hechos 2:38. Pedro les dijo, vea lo que dice Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos, ¿qué dice? Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿A quién le pidió que se arrepintiera? A los adultos. Si usted se va al contexto, aquí no le está hablando a los niños, le está hablando a los adultos. ¿Qué le dice? Así dice, mira lo que dice, así que los que, el 41, ¿verdad? Así dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. No, espérame, en el 38. Pedro les dijo, arrepentíos. ¿Cómo le dice usted a un niño, una criaturita de 6 meses, arrepentite vos? Arrepentite. Primero, no le entiende, pues. ¿Cómo le va a decir usted a un niño de 4 años, 5 años, 6 años, arrepentite de todos tus pecados? ¿Qué dirá el niño? Sí, mami, no me vuelvo a comer el dulce a escondidas. ¿Ve? Qué gran pecado. ¿Sí o no? Sí, mami, no vuelvo a romper el juguete que me trajiste porque no me gustó. No me vuelvo a orinar en la cama. Mira qué gran pecado. No, esos niños no se pueden arrepentir. No tienen de qué arrepentirse. Están en su etapa de inocencia. ¿De qué se van a arrepentir? Es más, hay cosas que los niños hacen que ellos no saben que son malas, que nosotros las magnificamos. El niño de repente pequeñito, 1 año, 2 años, puede entrar al baño, ve a su mamá desnuda y no dice nada, porque él no está en su mente, no tiene pecado, no está pensando no, él está en su inocencia. Ahora, vea el primer requisito. ¿Quiénes se deben de bautizar? Los que creen, los que han recibido a Cristo, los que se arrepienten. Y un niño, entonces aquí le estoy dando las razones por qué no se deben de bautizar los niños. Primero, porque un niño no ha recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador personal, no lo ha confesado con su boca. Y entonces, ¿cómo es salvo? Porque el mismo Señor dijo que los niños son de Él. Por su misma inocencia, ellos no conocen de pecar, no está en su corazón pecar, y ellos son salvos por el hecho de estar en su etapa de inocencia, de ser niños. Ahora, debe de arrepentirse de sus pecados y haber creído en el Señor Jesucristo. Eso ya lo vimos, pero aquí está también. Vea lo que dice el 41, el 8:37, Hechos 8:37, ahí mismo, Hechos 8:37. Vea lo que dice, 8:37 dice, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, un niño no le va a hacer una confesión de esa manera, porque primero que no sabe ni hablar. Pastor, pero mi hijo ya tiene 6 años, ya puede hablar. Pero su niño todavía está en una etapa de inocencia, no necesita. Entonces, por eso no se bautiza. ¿Le queda claro por qué no se bautizan los niños? ¿Le queda claro? Va. Si no, ahí va a estar en YouTube este video para que usted lo pueda estudiar. Seguimos. No pueden cumplir esos requisitos quienes no hayan llegado al uso de la razón. Entonces estamos claros. Pastor, ¿por qué no se bautizan los niños? Porque no se pueden arrepentir de sus pecados. Primero, porque no tienen el pecado, la maldad desarrollada como la que tenemos nosotros. Segundo, no han reconocido a Cristo como su Salvador. Así que no se puede. Ahí
no hay vuelta de hoja. Cualquier que le venga a decir, tenés que bautizar al niño chiquito. Y mira que conozco casos de personas que se dicen ser cristianos bautizando niños. Conozco un pastor. Un pastor él ya está ejerciendo. Muy buen pastor. Yo lo conocí allá por el año quizás 98. Y él empezaba a ir a la iglesia. Iba a la iglesia central y ya se congregaba. Y un día nació su niña, una criatura muy bonita, su bebé. Y me enteré de que había ido a bautizar a su niña en la iglesia tradicional un domingo. Y que el siguiente domingo en la iglesia central lo había presentado. ¿Por qué? Por cualquier cosa, ¿verdad? O es por aquí o es por allá. Pero uno debe estar claro. Cuando usted tenga parientes que son de la iglesia tradicional, bautiza al niño. Dígale, si me das una razón bíblica por la cual yo la debo de bautizar, con gusto yo lo hago. Le van a dar razonamientos de hombre. Le van a dar un dogma. Le van a explicar lo que la iglesia tradicional dice de por qué lo bautizan. Pero no me digas lo que dice tu papa, lo que dice tu líder. Decime qué dice la Biblia. Porque usted no se puede cegar a lo que dice el papa ni a lo que dice el pastor. Usted se debe ver lo que dice el pastor de pastores a través de su palabra. Entonces ahí debemos de estar claros. Porque hay gente que, ay, pastor, es que yo bauticé a mi niño o a mi niña por presión de la familia de él. Ese es el problema de estar en yugo desigual. Ese es el problema. ¿Quién lo mandó primero que se case con alguien que no es creyente? Pero bueno, no ese es el tema de esta noche. Esa es la siguiente pregunta. ¿En qué edad puedo bautizar a los niños? ¿En qué edad? Mira, aquí vienen niños que me dicen, pastor, yo me quiero bautizar, pastor. Hubo una familia que ya no se congrega con nosotros, que se iba a bautizar el papá. Y como se iba a bautizar el papá, una de sus hijas quería ser bautizada. Pero la niña tenía 9 años. Y yo le digo, mira hija, ¿por qué te quieres bautizar? Ay, que me quiero bautizar porque yo quiero que me quede recuerdo que el mismo día que me bauticé, el mismo día de mi papá. O sea, no era por conocimiento, era porque la niña se sentía. Entonces lo meten un poquito en problema uno, porque, no, es que yo ya quiero ser bautizado. Hay una hermana también, que ella se congrega con nosotros, que su hija, como yo le dije que no la podía bautizar, a pesar que la niña, cuando me preguntaron a mí, una niña muy grande, muy desarrollada, físicamente no tenía la edad cronológica, pero físicamente una niña grande. Y yo le dije, mira hija, yo esperaría que tengas vos razonamiento, no razonamiento, sino el hecho de crecer un poquito más y madurar más en tu fe, para que no caigas después, es que yo como estaba bien chiquita me bauticé. No, ¿verdad? Sino que le nazca en su corazón. Como no la quise bautizar, le dije, hija, espérate un año más, se fueron a bautizar a la central. Esa ya es decisión propia. Pero lo ideal, que los niños se bauticen a los 12 años. Porque un niño de 8, 9, 10 años todavía está en la efervescencia del papá, ¿verdad? Papá todavía lo mira como Superman. Aunque la pinta no la tenga de Superman. Todavía lo mira como su héroe o mamá. Entonces él dice, yo me quiero bautizar y el niño porque también ve a otro niño. Yo tengo a mi hijo tiene 9 años, el menor. Y hay otro amiguito del muy amigo que está sirviendo ahí en sonido. Y me dice, papá, cuando yo tenga 12 años quiero servir en sonido. ¿Y sabe por qué quiere servir en sonido? Porque su amiguito está sirviendo en sonido. A ver de qué a los 12 años, si es que quiere seguir sirviendo ahí. Entonces uno tiene que tener cuidado que si el niño realmente se va a bautizar por convicción propia, porque el bautismo lo que me da es la confirmación de mi fe. Yo me bautizo porque yo estoy seguro que en esta fe, no en la iglesia, no, en esta fe está la verdad de Cristo. Porque nosotros no andamos buscando de iglesia, andamos buscando de Dios. Entonces, ¿qué edad sería la adecuada? 12 años. Es lo que hemos nosotros manejado siempre, 12 años. Hay niños que son mucho más maduros, pero yo prefiero siempre los 12 años. ¿Por qué? Porque a los 12 años también ya les pasamos al templo. Ya a los 12 años ya pueden ellos pasar al templo. Ahora, esa sería la edad ideal. Si usted lo quiere bautizar antes, ese es su problema. Al menos yo no bautizo niños de 6 años. Ni de 7, ni de 8, ni de 9. De 10 en adelante podría ser. Y dependiendo la madurez también del niño. Ahora, ¿por qué debo de bautizarme, pastor? Porque es un mandato, hermano. Porque es un mandato. Hay gente que no se quiere bautizar, ¿sabe por qué? Porque no quiere compromiso. Porque no quiere compromiso. Si alguien de los que está aquí tiene su novio y no lo quiere presentar en su casa con la suegra o con los papás o no quiere llegar es porque no quiere compromiso. Quiere otra cosa, pero no quiere compromiso. Quiere andar contigo. Te voy a llevar donde mi papá, ¿oye? Y tu papá es enojado. ¿Y vos qué crees? No, ahí después.
no quiere compromiso. Así es el bautismo. La gente dice, no, yo recibí a Cristo, soy salvo. Hermano, bautícese. No, es que tengo que pensar, tengo que madurar. ¿Madurar qué? Porque si hemos reconocido a Cristo como nuestro Señor, tenemos que obedecerle, porque es un mandato. ¿Cómo se lo demuestro? Mateo 28, 19. Mateo 28, 19. Esta es la gran comisión. Voy despacio, mis hermanos, que no es mi costumbre, pero quiero que usted pueda anotar los textos para que usted esté claro de por qué debe de bautizarse. Entendiendo que el bautismo es sumergir, zambullir o por inmersión. Ya vamos a llegar a eso. ¿Por qué yo debo de bautizarme? Porque es un mandato de Dios. Vea lo que dice Mateo 28, 19. Por tanto, dice el Señor, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos, que dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mire lo que dice. Vayan, dice, a todo el mundo. Y dice, bautizándolo, es decir, después que me hayan reconocido a mí, dice Jesús, como suficiente, como su Señor y suficiente Salvador, después de eso tienen que bautizarse. Se está confirmando. Se está confirmando. Porque usted viva 20, 15, 30 años en unión libre no significa que estén casados, ¿sí o no? Ay, ¿para qué nos vamos a casar? Si ya son 20 años, si yo ya no la voy a cambiar a ella. Pero ¿qué impide casarse? ¿Ya? Entonces lo mismo. Dios dice, ya me reconociste, pero te tenés que bautizar. Y muchos dicen, no, es que no sé, no quiero compromiso. Cuando alguien dice que es mucho compromiso bautizarse, lo que está diciendo es que, no sé, vean, no es que por cualquier cosa, cualquier cosita que haga, ¿verdad? Bautizado no es tanto el compromiso. Pero aquí el Señor nos deja claro y dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Yo pregunto, ¿cuántos son discípulos aquí? ¿Cuántos están aprendiendo de Dios? Todos estamos aprendiendo. Entonces tenemos que bautizarnos a aquellos que no se han bautizado. Mire lo que dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un mandato, por eso debo bautizarme. Jesús no dijo, vayan a todas las naciones y si quieren, y si les parece, y si algún día les da calor y se quieren bautizar, ¿verdad? No, dijo bautícenos. Es un mandato. Usted sabe que hay reglas y normas en su casa que usted las da y no son cuestionables, ¿sí o no? Esto y esto se va a hacer, esto se va a hacer. No, que no, así no te estoy preguntando, te estoy mandando. Y lo mismo, el bautismo es un mandato de Dios. Ahora, ¿por qué más debo de bautizarme? Le voy a dar 3 puntos. El primero, porque es un mandato de Dios. Segundo, siguiendo el ejemplo de Jesús. Hay que seguir el ejemplo de Jesús. ¿Amén o no amén? Es lo que estamos tratando. Seguir el ejemplo de Jesús. Mateo 3:13, por favor. Mateo 3:13. Vea lo que dice. Mateo 3:13 nos dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, que dice, para ser bautizado por él. Si Jesús, siendo Dios, se sometió para darnos el ejemplo, ¿por qué usted y yo no nos queremos bautizar? Bueno, yo estoy bautizado, pero aquellos que no se han bautizado, ¿por qué no se quiere bautizar? Si decimos ser creyentes, ser cristiano. Y mire que no le he hablado de ninguna religión, le estoy hablando de lo que Dios, las razones bíblicas por las cuales usted se debe bautizar, aquellos que no están bautizados. Y aquellos que ya se bautizaron y a esta época no sabían por qué, que les quede claro. Mire lo que dice aquí. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Es más, Juan no lo quería bautizar. Juan no quería. ¿Cómo te voy a bautizar si tú eres Dios? Tú me deberías de bautizar a mí. Y le dijo, deja porque así conviene. Porque es un ejemplo, hermano. Es un ejemplo. Es un ejemplo que Jesús nos da. Por eso debe de bautizarse. Esa es una razón bíblica. Primero es un mandato. Segundo, vamos a imitar lo que Jesús hizo. Entonces hay que bautizarse. Tercero, el creyente demuestra su obediencia. Vea conmigo Hechos 2:41. No solo son estos textos, hermano, hay muchos más, pero con esto nos podemos ir por el momento. Hechos 2:41, vea lo que dice. 2:41, así que dice, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Recibe la palabra de Dios, usted
es confrontado con la palabra, usted recibe a Cristo en su corazón y usted, en señal de aceptar que usted ahora es salvo por medio de Jesús, usted se bautiza. Es un acto de obediencia. 3,000 personas, así dice, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Reciben a Cristo, se puede bautizar. Y usted ya lleva 6 meses, 1 año, otros llevan más y no se han bautizado. Entonces no es cuestión de que cuando yo me sienta seguro, cuando yo quiera, vamos a ver si funciona. No, es que usted, si se bautiza, usted le está diciendo, Señor, yo estoy claro que estoy siguiéndote a ti. Es su graduación. Yo conozco personas que me dicen, pastor, fíjese que yo en mis hojas de vida pongo que soy bachiller, pero cuando me llaman y me piden el título, bachiller, ¿verdad? Porque no tiene cómo demostrarlo. ¿Sí o no? Algunos de ustedes les dirán licenciado. Yo trabajo en una compañía donde licenciado me decía. Y yo no tengo, lo único que tengo licencia es la licencia de manejar. ¿Verdad? Algunos se dicen ser pastores. Pregúntele, enséñame su diploma de pastor. Es que cuando llovió en el Mish se lo llevó. ¿Verdad? No, hay que demostrarlo, ¿verdad? Entonces, si yo quiero demostrar que soy creyente, yo me debo de bautizar. Porque yo estoy dando fe que yo he creído en Jesús. Ahora, esa es otra de por qué debo de bautizarme. Ahora, ¿cómo debe ser el bautismo, pastor? ¿Cómo bautiza la iglesia tradicional? Por aspersión. ¿Qué es aspersión? Mojadito, ¿sí? Chorrito. Eso es lo que la iglesia tradicional hace. Es lo que se acepta. Pero la palabra bautismo significa sumergir. Jesús fue sumergido totalmente. Esa es la forma correcta de bautizar. Ojo con esto. Estas son razones bíblicas. No lo que yo creo. Es que mire, yo creo que no solo es mojadito, ¿verdad? Es que yo creo que solo es echarle un chorrito de agua. No. ¿Qué me dice la Biblia? Primero, ¿cómo debe ser el bautismo? Por inmersión. Romanos 6, 3:5. Mis hermanos, todo esto que estamos viendo no es para botar la doctrina de la iglesia tradicional, no, es para que usted afiance su fe por medio de la Biblia. Romanos 6:3. ¿Lo halló? ¿O no sabéis, dice, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El bautismo por inmersión dibuja la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Cuando usted es sumergido, vuelvo a lo mismo. ¿Por qué no es por aspersión, por goteo, por el chorrito que le echan? Porque bautismo como tal significa inmersión. Inmersión. Significa que yo debo de bautizar, yo como un pastor ordenado, por el mandato que Dios me da, yo tengo que sumergirlo totalmente. La persona debe de, porque eso representa, como lo acabo de leer, representa la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. De hecho, cuando uno bautiza dice, muertos al pecado, ¿ya? Resucitados a una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Qué estamos simbolizando? Que los pecados quedan pasados, por supuesto, sepultados. Nos hace una referencia a la muerte, a la resurrección de Cristo. Dice sepultados. Usted no sepulta a la gente, ya está sepultado, lo deja arriba. No, tiene que echar, lo sumerge, lo mete. Pues el bautismo es por inmersión, no por un poquito de agua, no por solo un chorrito. Eso no lo dice la Biblia. Pastor, me dijo un hermano, pero ese es un dogma de fe. Sí, pero los dogmas de fe son un conjunto de normas dados por el hombre, no por Dios. No por Dios. Jesús no llegó al río Jordán, ¿verdad? Y le echaron, no, él fue sumergido. Ahora,
Sigamos avanzando. El bautismo por inmersión, ya lo dije, dibuja la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Es una manera de decir que usted murió a su vieja manera de vivir, que usted está dejando los pecados anteriores. Ahora, ¿cuándo debo de bautizarme? Ya lo vimos, eso ya lo vimos, pero lo vamos a corroborar. ¿Cuándo dijimos que deberíamos de bautizarnos? Al haber recibido a Cristo. Hechos 8:12. Hechos, libro de los Hechos, 8:12. Véanlo conmigo. Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, ¿qué dice? Se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaban atónitos. Mire qué interesante. ¿Cuándo yo debo bautizarme? Después de haber recibido a Cristo. ¿Cuándo? Dice aquí, pero cuando creyeron a Felipe, es decir, lo que él estaba predicando, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Así que no me venga a decir, pastor, apenas tengo un mes de estar convertido y por eso no me bautizo, fíjese. Hay personas que me lo han dicho, no con deseo de molestar, sino, pastor, ¿y qué sucede? Se me bautizaron pequeño. Cuéntese el bautismo, contéstese usted solo. Contéstese usted solo. Usted sabrá, con todo lo que hemos visto, si es correcta la forma en que lo bautizaron. Pregúntese, ¿se acuerda usted lo pecador que era cuando tenía 6 meses de edad que lo bautizaron? ¿Se acuerda de todas las sinvergüenzadas que había hecho a los 6 meses de edad? Vea que no cabe. Es simple lógica y es apropiarse de lo que la palabra nos enseña. Entonces, no me venga a decir, pastor, pero a mí me bautizaron pequeño, entonces como que sería un doble bautizo. Es que no es lo que la Biblia me enseñó. Es un dogma de una iglesia dada por hombres que ponen la ley de hombre arriba que la de Dios. Vaya y averigüe cuáles son cómo la iglesia tradicional, ellos viven primero sus normas, primero ponen lo que es la tradición. Primero es el mandato del sumo pontífice, la tradición y por último la Biblia. ¿Cómo va a dejar usted la palabra de Dios de último? Usted no puede tomar ley de hombre cuando está la ley de Dios. Ahora, ¿qué más tenemos? Hechos 8:36, ya lo leímos, ¿verdad? ¿Sí? 8:12 lo leímos. 8:12, sí. Va, el 8:36. Yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Si el eunuco solo le iba predicando en el camino, inmediatamente después se quería bautizar. No cabe el hecho de decir, pastor, tiene que pasar cierto tiempo para bautizarme. Si usted está seguro que le ha entregado su vida a Cristo, que ha confesado con su boca que Jesús es el Señor, y usted sabe que hay salvación y que el Espíritu Santo mora en usted, usted se tiene que bautizar. No puede estar esperando más tiempo. ¿Qué dice aquí? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes, le dijo. No le dijo, mirad, la verdad que tenés que ir a un seminario, te tenés que dar una charla, tenés que portarte mejor, no. Si crees, ¿por qué? Porque cuando usted cree en Cristo y realmente permitimos que el Espíritu Santo entre en nosotros, en nuestra vida, debe haber un cambio. Si crees, pero mire lo que le dijo aquí, si crees de todo corazón, es decir, si confesaste con tu boca de verdad que crees en Jesús, porque toda la gente dice creer en un Dios, ¿sí o no? Mire, le quiero hablar de Dios, ya lo conozco, sí, pero no lo tiene en su corazón, sí, pero no lo ha confesado con su boca verdaderamente. Entonces, si realmente se recibe a Cristo, está llamado a bautizarse. Ahora, ¿qué sucede si no me quiero bautizar? No me da la gana, pastor. Me da la gana, no me quiero bautizar. ¿Qué sucede? Pero antes de tocar ese último tema, aquí dice algo bien interesante. En el 36, yendo por el camino llegaron a cierta agua. Esta es otra pregunta que me han hecho. Pastor, ¿en qué tipo de agua me puedo bautizar? ¿En cuál podría ser, hermano? ¿Perdón? No les escucho.
piscinas. En cualquier tipo de agua. Aquí dice, miren, yendo por el camino llegaron a cierta agua. Lo importante no es el agua. Lo importante es el acto de fe que usted está haciendo. Su confirmación. ¿Sabe cómo bautizan en los penales? Como van a ir a los bautizar a los que están presos, les vamos a dar chance de que salgan. ¿Cómo no? En barriles. Hace poco el pastor yo estuve bautizando. En barriles. Cierta agua, dice. Cierta agua. Puede ser en una piscina. Ay, pastor, pero una piscina es chuca. Es que no es el agua en sí. Es como un pastor amigo que dice que no se pueden sentar en sillas de escarnecedores. Por eso no va al cine, por eso no comparte otras cosas. Pero hermano, cuando usted va al pollo campero, por muy santo que usted se la lleve, usted no sabe quién se sentó en esa silla, ¿o no? Usted está aquí, usted no sabe quién se ha sentado aquí. Usted no sabe si antes de traerla aquí, ¿dónde estuvieron? No sabe. Porque el que se sentó que la hizo, usted no lo conoce. ¿Y qué tal que sea un gran impío el tipo? Va, vamos a probarla a ver si es cierto. Va. O sea, no es la silla. No es la silla. Entonces igual, no es el agua. Es lo que representa en su vida el confirmar que usted cree en Jesús. Ese es el bautismo. Entonces, ¿qué tipo de agua se puede bautizar? En el mar. Dios me ha dado a mí tremendos privilegios. Yo he bautizado en el mar, en los lagos. No, en el lago no, en ríos sí. He bautizado en piscinas, en la central, en el bautisterio. Es más, uno lo ve en el colegio de teología, también se nos enseña. ¿Qué sucede que alguien haya recibido a Cristo y dice, yo me quiero bautizar y se esté muriendo? ¿Cómo lo lleva a una piscina? ¿Cómo lo lleva a un lago? ¿Cómo lo lleva lo mete en un barril? Se aconseja, si la gente insiste, que usted lo puede bañar, bautizar con un guacal, mojándole toda la cabeza, porque es una persona paralítica. Yo tuve una experiencia de esas, hace quizás un año y medio, fui a la central a bautizar, así como vamos a ir este próximo domingo, y entonces habían llevado a un señor en silla de ruedas. Dígame, ¿cómo lo metemos al bautisterio? ¿Cómo lo metíamos? Y un señor bien frondoso. O sea, ¿cómo lo metíamos? ¿Cómo lo metíamos ahí al bautisterio? Y me dice el encargado, pastor, me hace un favor, ¿cree que lo bautiza usted? Y yo me quedé, ¿cómo, vea? Aquí está el guacal, pastor, me dijo. Aquí afuerita, no podemos hacer más, me dijo. ¿Se da cuenta? Esas son excepciones. Porque no podíamos meter al Señor con toda la silla, y aunque lo sacáramos, es un Señor muy, muy bendecido por Dios. ¿Cómo lo metíamos? ¿Qué tal que lo metamos y no lo podamos sacar? O sea, hay sus excepciones, ¿verdad? Estamos contra el tiempo. Entonces, en cualquier tipo de agua. ¿Qué sucede cuando no me quiero bautizar? Es desobediencia, hermano. Es desobediencia para con Dios. Porque ya vimos que era un mandato. Hay una cita bíblica, pero ya no me alcanza el tiempo. Quiero llegar a una que me interesa. Se pierde el testimonio porque usted está en franca rebeldía. Usted está en franca rebeldía. Usted recibió a Cristo, pero no se quiere bautizar. Y la cita a la que quiero llegar, se pierde la amistad, o peor aún, la comunión con Dios. Porque los que estamos aquí, entiendo yo, estamos siguiendo a Cristo, amén. Nos consideramos hijos de Dios. En alguna ocasión Jesús nos llama amigos. Vea lo que dice Juan 15:14 y con esto cierro. Juan 15:14. Vea lo que dice. Vosotros, dice Juan 15:14, sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Y qué es el bautismo? Un mandato. O sea que si usted no se quiere bautizar, usted está en plena rebeldía con Dios y no se llame hijo ni tampoco amigo de Dios. Porque aquí lo dice Jesús, mire. Vosotros sois mis amigos, dice, si hacéis lo que yo os mando. Así que si alguno no se ha bautizado, está a punto para que pueda ir a la librería a anotarse, para que no esté en rebeldía con Dios. Como yo le dije, estas son razones bíblicas. No es lo que yo creo. No es como yo digo. No es que yo creo que esto debería. No, no es como yo creo que debería. Es lo que me manda la Biblia. No es como a mí me parece, yo creo, a lo mejor puede ser. No, no, no. Porque usted debe saber que todo lo que un pastor le venga a decir tiene que tener un argumento bíblico. Que la Biblia lo debe respaldar. No es un dogma de fe que créalo porque así lo hemos dicho y así lo tiene que creer.
como muchos dogmas de fe que tiene la iglesia tradicional, en cuanto a imágenes, en cuanto a vírgenes, en cuanto a todo, que es normas de hombre. A mí no me sirven las normas de hombre, porque el hombre es imperfecto, pero Dios es perfecto. Entonces yo tengo que pedirle a Él, a través de la Biblia, que me enseñe por qué. Entonces, cerrando el ciclo, ¿cuáles son las razones? Primero, ya dijimos para quién el bautismo. Segundo, ¿por qué no se debe bautizar a los niños? Ya entendimos por qué. Tercero, ¿por qué debo de bautizarme? Ya lo dijimos, es un mandato de Dios, siguiendo el ejemplo de Jesús, porque demostramos obediencia para con el Señor. También el bautismo debe ser por inmersión, es decir, debe ser cubierto totalmente a la hora de bautizarse, no por aspersión, no, debe cubrirse totalmente. Luego, ¿cuándo debo bautizarme? Cuando usted ya recibió a Cristo, usted está listo para poder confirmar su fe en Jesús, que es la graduación del creyente. ¿Qué sucede cuando no me quiero bautizar? Bueno, lo más claro, estamos en desobediencia para con Dios directa. Se pierde la amistad con Él. No me lo invento yo, está en la palabra. Así que mis hermanos, si usted ya se bautizó, dele gracias al Señor, porque estamos en amistad con Dios. Si usted no se ha bautizado, piénselo bien, porque hay una oportunidad para poder buscar más y más de Dios. Démosle un fuerte aplauso al Señor en esta hora. Quiero invitarte en esta hora, a ti que nos sintonizas, a que puedas abrir tu corazón a Cristo. Quiero decirte que la salvación y vida eterna es por medio de Jesús. Por eso yo quiero invitarte a que repitas conmigo esta oración de fe, para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Repite después de mí: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, creo que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús mi Salvador. Amén. Qué bueno que tú hayas repetido esta oración de fe. Recuerda que tu salvación y tu vida eterna es por medio de aquel que nos amó entregándose en la cruz del Calvario. Que Dios te bendiga.